Esta mañana vamos a hablar de la Escritura y el tema es buenas nuevas de gran gozo. Una de las cosas que nosotros entendemos por lo que voy a estar expresando de parte de Dios, y el Espíritu Santo me ayuda a expresarlo, es que en verdad estas buenas de gran gozo no son de Cristo para acá. Ahí se cumplieron, pero son mucho antes que Cristo viniera al mundo, ya se habían anunciado. Y estas palabras, nuevas de gran gozo, significa el Evangelio que nos traería gozo y alegría a la humanidad. Eso lo representa obviamente Jesucristo. Nosotros siempre festejamos en estos tiempos el nacimiento de Jesús, pero en realidad no sabemos ni cuándo nació. Sabemos que nació un tiempo, pero no sabemos qué día o qué hora, pero sabemos que eso sucedió, es lo más importante. Es importante recordar su nacimiento, pero es más importante, mucho más importante, saber que seguir a Jesús en su propósito de salvación hacia nosotros, eso nos da un entendimiento de que no fue el propósito que un niño naciera solamente, sino que un niño naciera, creciera, fuera sacrificado, muriera por ti, por mí, y nos diera salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. El nacimiento es muy importante, pero el entregarse a Jesús en la cruz del Calvario es más importante todavía, porque ahí se consuma todo lo que el propósito de Dios tenía con su Hijo amado. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que abras tu Biblia en Lucas 2:10, ahí vamos a empezar a ver esta escritura y tratar de entender lo que Dios quiere darnos este día. En Lucas 2:10 dice así, en el nombre de Jesús, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. En los tiempos antiguos, los reyes normalmente, cuando querían llevar a cabo una noticia a cualquier parte del mundo, o su territorio que reinaban ellos, enviaban a caballo, a pie, como sea, llevaban la noticia a todo el mundo que el rey quería hacer esto, y en toda la nación la cual reinaba se anunciaba lo que iba a hacer. Y es importante entender que si un rey terrenal hacía esto en aquel tiempo y aún en estos tiempos, ¿cuánto más Jesús o el Dios Padre no anunciaría bajo una difusión de su grupo angelical a todo el mundo? En este caso en Belén o en Jerusalén, iba a avisar de que vendría un Jesús, un niño que traería grande gozo a la humanidad, buenas nuevas a la humanidad. Y esto nos muestra que es el propósito de Dios, de que nos trajo un excelente tiempo de buena noticia. De igual manera, Dios envió un mensajero, en este caso, hablo y repito, el ángel, que anunció a través de un grupo de pastores que en un sentido profético estaba anunciando lo que vendría a ser el pastor de los pastores. Jesús es el pastor de los pastores. Anunció a unos pastorcitos que guardaban su ganado o cuidaban su ganado en ese tiempo, y nos damos cuenta de que cuando el ángel recibió o dio la noticia, todos pensaron: bueno, qué tan grande será ese gozo para que nosotros un ángel nos envíe a nosotros una noticia tan hermosa, ¿no? Y esto nos enseña que Dios, por tal razón, tuvo que anunciar como algo mundial, en aquel tiempo obviamente regional, lo que vendría a ser para el mundo una salvación. Entre muchas cosas que yo estuve viendo, veamos tres razones principales de las cuales, ¿por qué buenas de gran gozo? Buenas de gran gozo es el Evangelio de Cristo, pero vamos a ver un punto. El primer punto que vamos a ver es anunciar la salvación de nuestras almas. Fue uno de los primeros puntos que Cristo vino a traernos a la tierra, porque no excluye a nadie. Jesús vino a salvar a todo el mundo, y todo el mundo no es exactamente que todos vayan a ser salvos, sino todo el que cree en Jesús, ese será salvo, dice la Escritura.
Y tercer punto, la salvación no es por obras sino por fe. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Efectivamente, nada en cuanto a un sacrificio, pero sí en cuanto a un seguir el camino de Jesús. Esa es una obra de seguir a Cristo. Yo no voy a sacrificar mi vida, ni me voy de rodillas a ningún lado, ni tampoco voy a dar mi vida para poder ser salvo. Jesús me dio la salvación a través de la muerte de Él, de la crucifixión, del derramamiento de su sangre, vino a darme salvación. Entonces ya no hay un sacrificio para que yo pueda ser salvo, ya fue hecho por Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver. Cuando dice el 11, dice que os ha nacido, como punto número 1 en anunciar la salvación de nuestras almas, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa ungido, Señor significa Dios. O sea, que el ungido de Dios vino a salvar a nuestras vidas por causa del derramamiento de sangre. Pero un día tuvo que nacer. Esas noticias de gran gozo son las que Jesús nos ha dado hasta la fecha, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, son buenas de gran gozo porque nos anuncian el camino a nuestra salvación a cada uno de nosotros, la cual fue anunciada aquel día por aquel ángel a los pastores que en ese tiempo se resguardaban esa noche para estar con su ganado, y en ese tiempo el ángel les anunció la grande noticia del Señor. Pero la Biblia es clara y transparente. Cuando esto nos dice, es porque nosotros realmente somos pecadores. Somos gente que necesitaba a alguien que viniera a salvarnos, y Él se le determina el Salvador del mundo. Jesús nos enseña que las noticias de gran gozo, Él es Jesús. Él es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Evangelio vivo que nos trajo a la tierra para que todo aquel que en Él crea siga y llegue a la eternidad. En Romanos 9, voy a leer algunas partes de la Biblia que es importante leerlas porque es parte de lo que Dios nos dio para poder entenderlo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto determina la condenación que teníamos si Cristo no ha venido. Nosotros prácticamente no podríamos cumplir la ley, pero Cristo vino a decirnos que a través de Él, aunque fuésemos muy pecadores, si creíamos en Él, nos arrepentíamos, nosotros iríamos a la eternidad con Él y nos limpiaría de pecado. Y dice el 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso éramos nosotros. Y digo éramos porque al entrar en las noticias de gran gozo, Dios nos enseñó el temor a Jehová, Dios nos enseñó la paz, Dios nos enseñó la redención de pecados y nos dio la redención de pecados. Dios nos dio el camino a la eternidad. Dios nos quitó el dolor. Dios nos dio una esperanza viva a través de Jesús. Esta palabra en Romanos nos muestra la incapacidad que tenía el hombre de poder ser salvo. No podía alcanzar salvación. Por eso Dios, en su infinita misericordia, envió a Jesús en forma humana. Nació de una madre, una mujer llamada María, la cual trajo a Jesús, concebida por el Espíritu Santo. Él creció y vino a traernos esa noticia de gran gozo, que esto que te leí ahorita, que no había una esperanza, se convirtió ahora en una esperanza viva en ti y en mí,
para alcanzar salvación y vivir en paz con Dios. Bajo esta precaria condición, en realidad, del hombre, se encuentra el hombre y está totalmente perdido por lo que te acabo de leer. Pero dice el 23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón no había momentos para nosotros estar cerca de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Para mí esto es más que una gratitud, decirle: Señor, no tengo con qué pagarte. ¿Cómo eres tú, Dios, tan grande, que enviaste a tu unigénito a morir por mí, yo como pecador, y Él sin pecado, estando en su gloria, dejó su majestad para venir a salvarme? ¿Cómo no tener gratitud a Dios, a Jesús como sacrificio, como Cordero de Dios, que Él vino a darme vida y vida en abundancia? Yo creo que todo esto que está escrito nos enseña que nosotros no es una gratitud del 24, el 25 o los fines de año. La gratitud es todos los días a Dios. Cada momento decirle al Señor: gracias, Dios, porque en ti encontré la paz. Gracias porque tú me salvaste. Señor, tu sangre, que es tu vida, la derramaste en la cruz. ¿Qué tanto amor no tienes para mí, que hasta tu propia vida la entregaste por mí? Por eso yo pienso esto: ¿será celebrar un día o será celebrar todos los días? Todos los días. Todos los días darle gratitud a Dios por esto. Una de las cosas que dice la Escritura: sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y al considerar nuestra incapacidad como humanos, nos dio salvación. Y eso lo vamos a ver en Efesios 2:1, y dice así la palabra. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A nosotros. Cambiemos la palabra. A nosotros. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Tú puedes decirme: si yo me portaba bien, yo no le hacía mal a nadie, yo amo a mis hijos, amo a mi esposo, yo no adultero, no peco, no me drogo, soy una persona muy moral, tengo una moral muy grande. Está perfecto. Pero una persona moralista no es salva porque es moralista. Aunque sea muy moralista, si no tiene a Cristo, no es salva. Aquí lo importante es creer en el que dio la vida por ti para que tú seas salvo. Si Cristo te está ofreciendo y te dice: yo vine a ofrecerte en medio de tus delitos y pecados, te vine a dar salvación. Yo no te vine a preguntar: ¿cuántos pecados tienes, hijo? Yo no te conté los pecados. Tuve misericordia de ti. Yo ahorita estoy a la diestra del Padre, dice el Señor, en un sentido figurado. Yo aquí estoy a la diestra de mi Padre y estoy defendiendo la causa tuya delante de mi Padre. ¿Por qué te lo digo esto? Porque yo soy el que intercedo delante de mi Padre cuando tú pecas. Yo soy el que te presento limpio cuando tú pecas, cuando te equivocas. Pasas por un filtro de sangre que soy yo, dice Jesús, y llega limpio con mi Padre. Y tienes la oportunidad de entrar al lugar santísimo o a la presencia de mi Padre, porque yo te abrí la puerta al camino de la eternidad. Wow. Nos dio a nosotros esa bendición después de estar muertos. Algo muy importante que quiero expresarte también: ¿por qué gozos de gran, o por qué buenas nuevas de gran gozo? Porque no excluye a nadie. Y esto lo vemos en Romanos 2:1. Mira lo que dice la palabra ahí. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Son buenas nuevas de gran gozo, porque es una salvación que no excluye absolutamente a nadie. Tú puedes ver un criminal en potencia. Tú puedes ver un hombre que mató a 1000 personas. Si él se arrepiente, Dios lo salva. Puedes ver una persona que es totalmente adúltero o drogadicto, una persona mala,
una persona que mete cizaña entre la gente, una persona que levanta chismes y falsos. Si se arrepiente, Dios le salva. O sea, Dios no excluye la gran cantidad de pecados o la magnitud de pecado que tengas. No te excluye. Dios te incluye en la salvación cuando tú te arrepientes. Entonces, qué bendición saber que Dios, les decía el domingo pasado, para mí, repito, es una manera muy propia de pensar, pero también pienso y me pongo en el pensamiento de Dios. Si me amó tanto a mí, Dios no va a salvar a muchos porque Dios es malo. De ninguna manera. Dios dijo, todos están predestinados para salvación. Todo el mundo. El problema de todo el mundo que está predestinado para salvación es que no todos van a aceptar a Jesús y van a tener sus propias creencias. Ellos solos se condenan. Dios dio una oportunidad. Por eso dijo, cuando se haya predicado hasta el fin del mundo mi evangelio, entonces yo voy a venir. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Jesús está hablando que todo el tiempo el evangelio se conoció en alguna parte, o por alguien, o por algún ángel, o por alguna manera, o por personas, o por evangelistas, o por literatura. Alguien conoció de Dios, pero no todos aceptaron a Dios. Esos son las personas que solas se apartaron de Dios, rechazaron a Dios y fueron o serán condenadas por causa de la desobediencia rotunda y total de no entender el mensaje de Dios. Dios nos enseña en Juan 4:9 esto. Dice la palabra así, para darte un ejemplo de que no hay acepción de personas. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí hasta la fecha. Cuando hablamos de esto, Jesús se sentó con mucho amor en el pozo de Jacob y estuvo platicando con la mujer samaritana y le estuvo diciendo proféticamente quién era ella, y Jesús le ofreció también a ella salvación y vida. Y nos damos cuenta de que cuando Jesús le ofreció todo esto, no dijo no vine a ti. Jesús lo que quería ver en alguien, una fe que se abriera para él poder salvar a las personas, como la mujer cananea. Dios nos enseña en esta escritura que Él no vino a decirle a ciertas personas que, aunque al principio dijo Él claramente, yo vine a la casa perdida de Israel. La pregunta es, ¿quién es la casa perdida de Israel? Somos nosotros. Cuando dice eso Jesús, llegó primero con su pueblo judío, pero los judíos lo rechazaron. Él se fue a una ciudad llamada Efraín. Efraín significa la muchedumbre, la multiplicación, un montón de gente. Cuando Jesús dijo, bueno, tú no me hiciste caso, pero tú eres mi pueblo, y se fue con los gentiles que somos nosotros, entonces nos dimos cuenta que no hace acepción de personas. Judíos, como dice la palabra, griegos y gentiles, todos por igual, cuando creen en Jesús, tienen el mismo gozo en el cielo y en la tierra, protección y esperanza de parte de Él. Jesús nos ama. Sin embargo, nuestro Dios no hace acepción de personas, nunca, sino abre las puertas de la salvación para todo el que quiere entrar. Todos tenemos la oportunidad, en general, los más santos como los más criminales, como todos los incrédulos tienen la oportunidad, mas si no la aprovechan no serán salvos. Es la diferencia. A todos aquellos que quieren correr a Él, porque a veces la verdad las situaciones, el hombre ya no tiene una respuesta para mí, la ciencia médica no tiene una respuesta, la ley no tiene una respuesta para mí,
yo me encuentro en una encrucijada, yo necesito una respuesta. Entonces se abre una esperanza. No falta quien anuncie: ten confianza, ten fe, espera en Dios, Él te va a ayudar. El hombre no sabe ni quién es Dios ni cómo trabaja Dios, pero como que se le abre una esperanza, porque Dios lo buscó. Tal vez en medio de los problemas alcanzó a ir a Dios, y entonces corrió a Dios, y él comenzó a buscar la salvación que le preparó un día a Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra que está en Efesios 2:11 dice así: dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne los enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí, en esta escritura, hay un pleito que hasta la fecha existe. Lo que es la ley judía o judíos y cristianos no empatan. Pero los dos pueblos, Dios les dio la oportunidad. Venían los judíos, pero Dios vino y abrió los ojos sobre los gentiles, que anticipadamente lo había preparado. Y de los dos pueblos dice que hizo uno. Un día los judíos serán salvos y creerán en Jesús. Se les van a abrir los ojos al final de los 7 años de la gran tribulación. Pero ellos son nuestros hermanos mayores. Nosotros somos los hijos pródigos, y ellos son los que estaban en el palacio. Ellos tenían todo y no disfrutaban nada. Nosotros, como pródigos, Dios tuvo misericordia porque le creímos al Padre cuando envió a su Hijo, y sabemos que el Hijo, que un día nació en forma humana y vino a traernos las buenas nuevas, yo le pude hacer caso y poner atención al Dios vivo. Entonces yo me convierto en el hijo pródigo restaurado en la casa del Padre. Pero qué triste para el hermano mayor, que después que el Padre, que representa al Dios eterno, y el hermano mayor, que representa a los judíos, y el hijo pródigo, que representa a los gentiles, el Padre dijo esto: enviaré a mi hijo y seguramente respetarán lo que él decida. En él pondrán confianza, lo respetarán. Y el hermano mayor mató a su hermano mayor, que es Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario por seducción de los judíos, y gracias a Dios por eso Jesús fue a la cruz del Calvario, y Él murió y resucitó de entre los muertos, nuestro Dios Padre. Y ahorita Él no está muerto, Él está vivo a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Por tanto, esas son buenas nuevas de gran gozo, donde Dios nos enseña que Él no hace acepción de personas. Él nos enseñó que Él nos quitó la enemistad, se la llevó a la cruz del Calvario,
y Él nos amó. Bendito sea Jesús, que un día una mujer cananea con una enfermedad de su hijo, ella fue a pedir, como luego dicen, migajas a Jesús. Porque Jesús le dijo: yo no puedo echarles comida a los perrillos, porque así nos dicen a nosotros, perros. Pero nosotros en Cristo somos águilas, no perros. Cristo nos cambió la vida. De esas dos casas hizo una. Los judíos para mí son mis hermanos más amados. Aunque ahorita esté enojado mi hermano que esté en el palacio, porque me recibió mi padre. Pero eso no importa. Un día mi hermano y yo estaremos en el mismo lugar en la eternidad, abrazados, sin nada que nos interrumpa el amor de Dios. Quitando toda religiosidad, solamente imperará el amor de Cristo. Y entonces nosotros veremos al Dios eterno cara a cara. Mis hermanos los judíos los veremos cara a cara, y nos abrazaremos y nos amaremos por toda la eternidad. Cuando usted vea a un judío, bendígalo. Bendiga la tierra de Israel, porque la Biblia dice que el que te bendiga, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso muchos han muerto cuando quieren maldecir a Israel y caen fulminados de una manera extraordinaria, porque Dios lo dijo. Y solos caen en esa ley. Dios no vino a condenar a nadie, ellos caen solos en esa ley. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nos debemos de amar. Dos cosas importantes que Dios nos dejó en la vida. La primera dice: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Amar a Dios es no infringir la ley de Dios. Amar a Dios es creer que Él envió a su Hijo amado Jesucristo, el unigénito. Amar a Dios es decirle: Señor, yo no quiero irme al mundo, quiero estar contigo. Amar a Dios es decirle: yo espero en ti la salvación. Amar a Dios es creer todo lo que Él dejó escrito en la palabra. Es amar a Dios. Ahora, amar al prójimo, ¿qué es? Amarnos los unos a los otros. Ninguna ley, ni los 10 mandamientos de Moisés, cuando yo sé amar al prójimo, no tiene ningún efecto, porque la ley no me cae a mí, porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos a través del amor a mi prójimo. Yo no puedo maltratar a mi prójimo, no debo maltratar a mi prójimo, y no nada más a los de la iglesia, digo prójimo en general, porque a veces decimos: no, con los hermanos sí soy buena onda, pero con los del mundo no. Eso no es amar al prójimo. ¿Queda claro? Veamos esto como tercer punto y último. La salvación no es por obras, sino por fe. ¿Ok? Otra de las razones por las cuales el Evangelio son buenas nuevas de gran gozo es porque la salvación no depende de nuestras obras, sino de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de su victoria sobre el pecado y la muerte. Lo único que necesitamos es creer y seremos salvos. ¿Qué es creer? Yo creo, tú crees, todos creemos. Pero creer significa tener absoluta fe en lo que dejó escrito, en lo que me espera, en que si hago lo que Él me dice es verdad, en que si hago lo que Él me dice yo voy al cielo. Es una fe que te encierra en una esperanza viva de lo que ha de venir para tu vida en un futuro o después de tu muerte. Todo cristiano que muere pasa a la gloria de Dios. Es que no esté pensando que su hermano, su papá, su tío, cuando murió lo dejaron en el panteón y ahí está el pobre. No está ahí, ahí están sus restos. Él está gozándose con Cristo si fue un cristiano. Por esa razón, cuando nosotros tenemos esa salvación por fe, yo estoy seguro,
Un día vino el diablo a mi vida, así te lo digo francamente, como puede ir a la tuya. Y me dice, ¿estás seguro que tú eres salvo? Y yo me puse a contestarle, ¿por qué me dices eso? Pues porque no creo que seas tan fiel. ¿Y tú con qué razón me dices? Entonces vino la voz del Señor y dijo, ¿por qué conversas con el que quiere acabar con tu vida? Saca mi palabra y cállale la boca, como yo se la callé en el día de la tentación. Si yo le hubiera contestado como le dije al final a él, yo solo te digo, Satanás, que la Escritura me dice que los que confían en Jehová recibirán nuevas fuerzas, y Él me da las fuerzas para seguir adelante en el camino de su palabra. La Biblia me dice que el que cree, todo le es posible. En un momento dado no volví a oír la voz que me acusaba. Lo que te quiero decir con esto es que Jesús, cuando te ofreció salvación, tú tienes que creerlo por fe. Tú te puedes equivocar ahorita o mañana, pero tú tienes que correr a Él, porque Él es la sangre, es el Cordero que purifica mi alma, que limpia mi corazón, que me pone en total purificación delante del Padre. No es porque yo vaya de rodillas hasta una cruz o porque haga una oración extrema. No es eso. Es la humillación de arrepentimiento delante de Dios por mi pecado. Dios quiere ver un corazón que diga claramente: he pecado, Señor, contra ti he pecado. Perdóname, Señor. No le preguntes qué tamaño es tu pecado y si vale la pena pedir perdón. Tú pídele perdón hasta porque pasó una mosca y la tiraste, si quieres. Pero que tu arrepentimiento y el perdón, pedirle perdón a Dios, sea porque tú le tienes temor a Dios, le tienes respeto a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando yo tengo temor del Señor, entonces yo comienzo a tener sabiduría para poder sobrevivir en esta tierra, bajo una sabiduría divina que me mueve sobre toda esta faz de la tierra y a caminar correctamente. En Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios que no merecemos, pero Dios por gracia, simplemente un favor inmerecido, me lo cambia a ser merecedor, no porque sea yo, sino porque Cristo murió por mí. Entonces aquel niño que un día nació, creció, estuvo en la tierra en el dolor de la humanidad, sintió el dolor, pudo llorar, pudo sentir la alegría de la humanidad, entendió al hombre. Por eso dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando dice hombre, está diciendo ese mediador conoce el dolor del hombre, por eso está en medio entre Dios y el hombre, porque Él sabe lo que es ser humano, porque Él se humanizó. Y voltea y ve a Dios y dice: es difícil eso, Padre, perdónalo. Yo viví con ellos. Entonces me doy cuenta de que ese niño, cuando creció, sintió el dolor que tú sientes, sintió la angustia que tú sientes, sintió la enfermedad, no, pero sí supo curar la enfermedad. Sintió la enfermedad en el dolor de los demás y le pegaba en el corazón, porque sabía que el humano necesitaba un urgente salvador de su vida, del mundo. Él no podía seguir así y vino Jesús. Efesios nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe,
por gracia, favor de Dios inmerecido, por medio de la fe, o sea, por medio de Cristo. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es el consumador de la fe? Jesucristo. Entonces, si yo creo en Jesús, yo estoy creyendo en una fe viva de lo que yo no veo mis ojos. Mis ojos tan naturales no ven nada, pero yo creo en lo que llevo dentro. Me lleva y me traslada a un lugar donde digo, ahí está Dios. Cuando Él me sentó en lugares celestiales, yo puedo ver más allá que cuando veía con los ojos solamente humanos. No tenía capacidad. Por eso uno del mundo no tiene la capacidad que tú tienes como hijo de Dios. Tú alcanzas a ver más allá, porque Dios te quitó la venda para conocer las buenas nuevas de gran gozo. Y te dio la capacidad por el Espíritu Santo de conocer lo por venir. Dice la Biblia. Te dio la capacidad por el Espíritu Santo de poder entender qué quiere decir Dios en la palabra. Y se abre un panorama extensivo de lo que es Dios. Ya no estás ignorante de lo que tú antes totalmente lo ignorabas. Y sigue diciendo la palabra, y esto en Efesios 2:8 dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, el don de Dios es una bendición hacia nosotros por la salvación. Dios nos dio salvación porque Él quiso darnos salvación. Pero ¿cuándo está la recepción de la salvación? En ti y en mí. Él me dio la salvación, dijo, yo los escogí para salvarlos. Ese es el ofrecimiento. Ahora la recepción es el que recibe ese mensaje y lo acepta y camina en fe con eso. Eso es un cambio de vida ya. Antes tú eras una persona que tal vez vivías muy perdidamente. ¿Quién te cambió? ¿Tu esposa, puros pellizcones? No. Dios cambia los pensamientos, transforma las mentes, hace que el hombre abomine el pecado, tenga temor de Dios, que cuando va a pecar escuche la voz interior que dice detente. Eso lo hace Dios. Por esa razón, hoy que estamos aquí unidos, recordando al niño Jesús, ya no es un niño, es el Dios eterno. Es tu papá, es mi papá. Festejemos a Jesús todos los días. Todos los días. Cuando estés sobre tu cama, acostado, en las mañanas, en las madrugadas, dale gratitud a Dios. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo amado Jesús. Yo te voy a decir una cosa, por la religiosidad que hay. Mucha gente hace mucho cuestionamiento de esto. A ver, ¿cómo está eso? Que Jesús es Dios, pero que Dios del Padre está allá y que... Mira, a mí eso no me interesa. Y te lo digo a ti también, no te intereses en eso. Interésate en lo que dijo Dios. Yo soy el Padre eterno. Yo envié a mi Hijo amado. El que cree en mi Hijo tiene vida. Y el que no cree no tiene vida. Se acabó. Entonces, ¿creo que Jesús es el unigénito Hijo de Dios? Sí. Tú también créelo. Nunca entres en una tela de duda. Tú créelo fielmente, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es esta: ¿tú eres hijo de Dios? Otra: ¿Dios va en tu corazón? Es lo mismo que Jesús. Porque mi alma, mi espíritu, mi carne y Dios somos uno. ¿Cómo es que yo voy a conocer? Te lo voy a poner más fácil bíblicamente. Predicaba hace días esa parte de la Biblia donde dice que Abraham oyó o vio el día de Jesús, porque estaba hablando con los fariseos y les dijo Jesús: ¿sabes una cosa, Abraham?
vio mi día, y cuando sucedió esto, se alegró mucho de lo que pasó conmigo. Y se burlaron de él. ¿Cómo me dices eso? Si tú tienes 30 años y Abraham murió hace miles de años. Antes que Abraham fui yo. Y nos damos cuenta, dale el aplauso a Jesús. Nos damos cuenta, por lo que hoy hablamos, de que estar en Cristo, estamos unidos a Dios. Jesús lo dijo en Juan 17:22, perdón. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y nos damos cuenta de algo muy importante. Nosotros, dice la palabra en el 29, no por obras para que nadie se gloríe. Me quise brincar un poquito porque tengo mucha explicación de lo anterior, pero ya me salí un poco del tema. Pero esto que dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Yo soy salvo porque yo voy a la iglesia todos los días. Yo soy salvo porque ofrendo mucho. Yo soy salvo porque soy amigo del pastor. Yo soy salvo porque leo la Biblia. Usted no es salvo por nada más que por la sangre de Cristo. Es la única. Den un aplauso a la sangre de Cristo, que es la redentora de nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. ¿Oyes eso? Cuando nosotros nacimos en Cristo, somos nueva criatura. Criatura es una creación. Creación de nuevo en Cristo Jesús. O sea que cuando tú viniste a Cristo, nueva creación eres de Jesús. Y dice la Biblia así. Pero dice, pues vuestras obras, dice para buenas obras, perdón. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras o malas obras. ¿Qué usted quiere? Ahora, ¿esas obras nos salvan o no nos salvan? No. Lo que sí tenemos que hacer, muchas religiones han desviado la verdad de Cristo en decir esto. Yo ya no necesito hacer nada. Cristo ya murió por mí. No porque yo me porte bien o haga buenas obras, yo voy a ser más salvo. Yo ya soy salvo por Cristo Jesús, sí. Pero la Biblia me dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es imitar a Cristo, como dijo Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, las obras que yo tengo que hacer no es una obra para salvación, sino una obra para seguir el ejemplo de quien me dijo, yo soy tu Salvador. Nuestra fe debe aumentar hasta la altura del varón perfecto que es Jesús. Entonces Jesús me muestra aquí que nos creó para buenas obras. Escucha, no para obras de salvación, sino para hacer buenas obras dignas de arrepentimiento, dignas de un testimonio de Hijo de Dios, dignas de seguidores de Cristo en amor, en misericordia. Esas son obras que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde resulta esto? Cuando tú vives los frutos del Espíritu Santo y los haces aflorar en ti. Tú eres un cristiano que estás haciendo las obras de las cuales Jesús te creó de nuevo para hacer buenas obras. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un hijo pequeño. Bueno, voy a decir a mi hijo Samuel. Cuando él nació, él es el único hombre. Qué bueno. Pero tengo más hijas, también las amo igual. Pero como es el único hombre, Dios me va a dar una manera de criarlo a mi manera o a la manera de Dios, conforme Él me diga. Pero yo tengo la responsabilidad de criarlo en un camino de éxito, de triunfo, de salvación. Ahora, si nos vamos con Cristo,
Cristo nos hizo nacer de nuevo en Él. Somos nueva creación, pero esa nueva creación no puede vivir igual que antes. Tiene que tener un camino nuevo. No es posible una nueva creación de Jesús sea el mismo perverso que cuando, en ese tiempo cuando es salvo, que antes que no era salvo. Tiene que cambiar, y no por tu fuerza, porque el amor de Dios no te lleva al pecado, sino te excluye del pecado. Puedes caer en pecado, porque eso es indiscutible, pero no buscas caer en pecado. No dices, no, yo voy a seguir pecando, no me importa. Eso no me importa. Realmente no eres recién nacido, eres la misma criatura vieja, la humanidad vieja. Jesús no quiere eso. Por eso Jesús nos enseñó que cuando Él nació quería a nuestras vidas que fuéramos nuevas criaturas. Y dice, sigue diciendo, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las va a caminar? Nosotros. Entonces, aquel niño que nació tenía un proyecto con tu vida. Él quería que tú fueras otra persona, que fueras hijo de Él principalmente, y que caminaras como Él quería que caminaras. Dime quién te puso una pistola en la cabeza para que creyeras en Jesús. Nadie. Dime quién te dice a ti, pecas, ofendes a Dios, porque si no te doy un balazo, ¿qué preferirías tú? ¿Quieren que les den el balazo? Te voy a decir una cosa: por convicción nosotros no debemos pecar. Por convicción nadie nos obliga a pecar. Pecamos porque queremos pecar. Pero Dios dice: guardaos de las tentaciones, y más que todo de las provocaciones de tu misma concupiscencia, que es tu carne. Jesús nos preparó para buenas obras, no para ser perversos. Nos dio una nueva creación para ser diferentes. Eso proviene del reino de Dios. ¿Y sabes quién lo vino a traer? Jesús. Vino a dar buenas nuevas de gran gozo. ¿Te da gozo tener el evangelio en tus manos? ¿Te da gozo saber que el evangelio te lleva rumbo a la eternidad? ¿Te da gusto saber que tienes un Dios que te escucha cuando tú hablas? Cuando tú lees, sálvame Señor, ayúdame Señor, quiero ser otra persona, quiero cambiar, sáname, quítame el problema. Al momento no ves ninguna respuesta. Puede ser milagroso, pero tú te quedas tan en paz que dices, ¿cómo puedes estar en paz si el problema está que arde? Porque Dios hace estar en paz hasta tus propios enemigos, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta de que el problema no es el que te va a dar la paz, es el que te quita la paz. Pero cuando busco al que vino a salvarme, me trae paz. Aunque siga ardiendo el problema, Jesús me trae paz, y Jesús va a ayudarme a que eso esté en paz. Por eso vino Él. Todas las religiones del mundo nos piden sacrificios. Si tú no ofrendas, te vas al infierno. Si tú no haces esto, estás condenado. Jesús vino a quitar toda la religiosidad, todas las costumbres del hombre en cuanto a religión. Jesús lo único que dijo: ámame a mí y ama al prójimo. Y por cuanto haces esto, tú tendrás paz en tu corazón. Nosotros a veces vemos cómo hay gente que tiene que hacer penitencias. Nos aferramos a las tradiciones y rituales para ser salvos. Si Jesús hubiera pensado así, te dijera esto: ¿qué es lo que más te gusta pecar?
pues esto. No puedes pasar acá. Jesús no te dijo eso. Yo estoy en medio de mi Padre y de ti. Yo soy el Cordero de Dios. No dice que lava, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo creo en Él, escucha, yo creo en Él, se llama fe desmedida. Cuando tú peques, porque suele suceder que pecas o pecamos, no te sientas desamparado. No estoy promoviendo el pecado. Estoy tratando de que Satanás no abuse de tu pensamiento débil. Cuando tú caigas en pecado, corre con Cristo y dile al Padre: Padre, perdóname, ¿por qué pequé? Me arrepiento. Jesús, tu sangre me da vida. Y todo eso se borra. Pero el diablo quiere hacerte sentir: no vale la pena, tú nunca fuiste un buen cristiano. Tú eres una persona que solo vas a la iglesia por ir. Yo puedo hablarte religiosamente y te hago que te desesperes, porque no puedes con tu propia carne. Pero Cristo dijo: ay, yo vine a ti, tú nunca hubieras podido, hombre. Por eso mi papá me mandó al mundo y nací, y les dije por un ángel que traigo buenas nuevas de gran gozo. Cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, yo tuve misericordia de ti. Que no permitas que el diablo te robe tu bendición. La Biblia dice claramente: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando, o anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre se acerca para decirte: qué poca fe, ¿a poco sigues creyendo en Jesús? Mira cómo estás todo amolado, estás hasta enfermo. ¿A poco crees que tus hijos así están? ¿Qué clase de Dios tienen? Mira cómo están todos sin zapatos. Cuando Él dijo que Él te pondría calzado, pues dile: mira, que anden descalzos, que traigan ampollas, pero he de creer en el que me dijo: yo soy tu salvación. Den un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le puso el rey babilónico Nabucodonosor, les dijo: ustedes van a danzar y a cantar y a adorar a mi estatua, a mi imagen. Y los dijeron los tres hombres de Dios: pues no danzaremos, ni cantaremos, ni nos inclinaremos a eso. Solo a Jehová nos inclinaremos. Pues si no se inclinan, los voy a meter en el horno de fuego y van a ser consumidos. A ver si así su Dios los salva. Y dijeron: mira, mi rey, no lo haremos. Y si no nos salva y nos quemamos dentro del horno, seguiremos creyendo en Él. Entonces, creer en Dios no es por las circunstancias que estoy viviendo, es porque Dios dijo y así es. Se acabó. Es que no digas: es que creo en Dios y mira lo que me está pasando. Deje de pensar como una persona de poca fe. Ay, qué bueno, no hay, gloria a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea la gloria para Jehová. Dios no se basa en tu riqueza ni en tu pobreza, se basa en tu corazón, que le creas a Él, que sepas que Él vino y mandó a su Hijo a través de Jesús para que tú, al creer en Él te salve de todas las circunstancias. Sí, pero no es a tu manera, ni en tu momento, ni en el día que quieras, ni en el minuto que tú lo pidas, sino es la voluntad santa de Dios. ¿Qué te esperaba este día? Que le íbamos a dar campanitas, din donde, din donde. La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Yo siempre he dicho una cosa, amado hermano, que Dios no se basa en costumbres, religiones, ni aplausos, aunque le aplaudimos. Pero Él sí se goza cuando su pueblo lo alaba, lo glorifica. Él sí. Quiero terminar. Para gloria de Dios, toda nuestra vida de mis hijos, yo les inculqué el Evangelio, nunca los obligué. Nada más cuando los veía un poco perdidos, sí les decía: recuerda que tú no eres del mundo, eres de Cristo. Y si con Cristo quieres jugar, con Cristo te la vas a ver, porque Él dijo que te salvaría. Y me dijo a mí que mi casa sería salva por creer en Él. Hay que todos los que se van de Cristo, los hijos que dicen: yo soy más listo que mi padre, Dios los encuentra en el camino y van a volver. Amén. Fíjate lo que dice en Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo que está diciendo la palabra aquí es algo muy importante. Cuando nosotros queremos hacer obras supuestamente de mucha justicia delante de Dios, ay, a Dios le va a agradar esto, seguramente. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabes cuáles son los trapos de inmundicia? Son los que se pone la mujer cada mes. Esos son los trapos de inmundicia. Dice que eso es. Entonces, si para mí hacer una obra buena pensando que voy a agradar a Dios, mis obras no van a agradar a Dios. Lo que va a agradar a Dios es mi corazón sincero, un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado. No desprecia al Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que en Cristo tenemos la vida. Colosenses 1:21. Ahora sí me voy rápido, porque falta el pastel. ¿Quién lo trajo? Nadie trajo pastel, no se acordaron de mí. No sé qué año ni como pastel, no traiga. Dice así, Colosenses 1:21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Malas qué? Obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis creído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que está diciendo: si tú crees el Evangelio, si tú sabes que en otro tiempo tú hacías malas obras, pero ahora estás en el Evangelio, quiero decirte que este Evangelio, que son las buenas nuevas de gran gozo, te está diciendo: solamente sigue el Evangelio. Es aceptar el nacimiento de Cristo, es aceptar el crecimiento de Jesús, es aceptar su muerte y resurrección, y es aceptar que está a la diestra del Padre, sentado para abogar por ti y por mí. Esas buenas nuevas ya trascendieron. Solo nos espera la muerte o la venida de Cristo. Por tal razón, amado hermano, yo quiero decirte que nosotros, como hechura suya, somos salvos por Cristo Jesús. Y termino con esto. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito y reitero con esto: hablar de estas obras no es el camino de tu salvación.
es el camino de la obediencia. Hablar de fe y salvación es hablar de la sangre. Sangre con obras que Él preparó de antemano para nosotros, que anduviésemos en ellas. Esas vienen de Dios. Por eso tú ya no puedes hacer obras malas. Te acuerdas y quieres como imitar lo que hacías antes, pero te sientes muy mal, porque ya no eres el mismo. Te cambió la vida Dios y eres una persona diferente. Entonces, cuando Dios me habla esto y me dice que nosotros debemos glorificar a Dios con nuestras obras, no para salvación, sino para obediencia de nuestro amado Señor. Ya no veas a Jesús como el que está pataleando en el nacimiento. Él ya no está ahí. Él ya creció, predicó, murió, resucitó del Padre, está a la diestra del Padre y ahorita está preparándose para venir por nosotros. Aleluya. En conclusión de todo esto, aquel día un ángel se le apareció a unos humildes pastorcitos que le creyeron en Judá, que cuidaban esa noche sus ganados, sus rebaños, y les dieron nuevas de gran gozo, porque el Cristo, el Salvador del mundo, había nacido en un pesebre. Un pesebre habla proféticamente de que Jesús es nuestro pesebre. Pesebre significa lugar donde comen o lugar de comida, en este caso los animalitos, porque ahí nació Jesús. Jesús me dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces Jesús es el lugar donde yo me alimento, es mi maná, es mi redentor, es mi salvador. Y en pocas palabras, el evangelio son buenas nuevas de gran gozo por esto, porque nos anuncian el camino de la salvación, porque su mensaje no excluye a nadie, porque ofrece una salvación que es por fe y no por obras en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Una bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero decirle esta mañana que yo no voy en contra de eso, no me malentienda esto. No es el arbolito, no es la esferita. Vale más decirle a la familia: vamos a orar a Jesús, a darle gratitud a Dios por su Hijo amado. Normalmente el mundo ahorita en la noche ya está preparando la cena con los cartones de ya sabe qué y con las botellas de ya sabe qué, y listos para la gran fiesta, y tienen su árbol ahí, su niño ahí desnudo, pero Cristo no aparece en sus pláticas. Nosotros tenemos que decir esto siempre, antes que cualquier costumbre de la tierra, es de adorar al Cristo de la gloria, en este día y siempre. Porque a veces nos acordamos mucho de Jesús. Ay, es bonito, la verdad, a mí me gusta. No soy muy abierto a la Navidad, en el sentido de que, ay, ando bien feliz porque no, o sea, no soy un Grinch como eso. No soy. Lo que pasa es que a mí en tiempos de, creo que un día les dije aquí, me causaba mucha tristeza. Estaba muy chico yo. Papá ganaba muy buen dinero en aquel tiempo, y siempre, como era el único hombre, a mis hermanos también le regalaba, pero a mí me regalaba lo que yo le pedía. Papá, regálame esto, y puras cosas bonitas y caras y no de buena marca, pero que jalaron, ¿no? Y yo siempre salía en la cuadra
a jugar con mis juguetes más preciosos. Y todos mis amigos salían con una pelota porque sus papás no les podían comprar. ¿Cómo crees que me sentía yo? Rico MacPato, no. Me sentía muy triste porque ellos no tenían y yo sí. Y yo lo que hacía era me bajaba, por ejemplo, de mis caballos de tipo bicicleta y les decía, úsenla todos, súbanse. Yo chiquillo, tenía unos 7 años, 8 años, súbanse. Hasta los empujaba yo. Oye, un carrito, úsenlo todos. Que me los desbarataban, sí, pero yo me sentía bien. Si tú tienes a alguien quien puedas darle un regalo, no exactamente este día, cualquier día, una carencia que tenga alguien y tú la tengas, despójate de ella y dásela a alguien que la necesita. No sabes qué alegría le da a esa persona. No sabes qué bendición para esa persona es que tú le regales unos zapatos que tú usas mucho o que no usas nada. Yo tengo muchos zapatos, gracias a Dios. Y un día les voy a regalar zapatos a ustedes. Aquí me voy a poner afuera, yo personalmente. Nomás que mide de mi medida, del número 14. No se crea. No, yo soy 11. Y no les estoy diciendo para que me regalen los zapatos, conste. Sino porque yo me voy a poner ahí. Y los que sean de 9 y quieran verse chanclús, bueno, se los regalo. Pero no le va a quedar. Tengo muchas camisas y no porque las compre, me regalan mucho a veces, usado y nuevo. Y me las pongo, pero a veces no me quedan ya de lo flaco que estoy. Y yo invito a los gordos que se acerquen conmigo. Entonces vamos a hacer toda la vida, no nada más hoy, una vida más hermosa que nosotros reflejemos el amor de Cristo a los demás. No nada más este día, siempre. Ayudemos a quien podamos ayudar. Y que no te duela dar, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. El día de mañana, yo ahorita salgo fuera, acabando de predicar me voy. El domingo aquí vamos a estar. No voy a pensar, el pastor ya no va. El domingo aquí estaremos de vuelta, dándonos un abrazo bien fuerte, nomás no muy fuerte. Vamos a quebrar una costilla como mi papá. Mi papá quebró una costilla a su primo por abrazar un día primero. Y no sabía qué le pasaba y le quebró 2 costillas, una de aquí por aquí, lo apretaron tan fuerte. Es que no me aprieten fuerte, muy flaco yo. Por favor, póngase de pie, hermano. Si alguien quiere pasar al frente y darle gracias a Dios porque Cristo nació un día, Dios, gracias por mandar a tu Hijo. Gracias porque Él es mi Salvador y yo era muy malo y tú me hiciste bueno, Señor, por tu sangre, por tu amor. Yo quiero agradecerte mucho, Señor. Si usted quiere pasar al frente, venga, si no en su lugar, como usted decida, pero está abierto el lugar para que pasen a darle gratitud al Señor. Y si usted quiere algo de Jesús, venga a pedirle. Acuérdese que dijimos que Jesús es nuestro Salvador, Él nos oye. Si usted venía sufriendo muchas cosas en su vida, enfermedad, tristeza, ya déjelas en la cruz del Calvario. Acérquese acá, hermana, acérquese más acá. Nuevas de gran gozo. Vi a tu hijo y a tu nuera, los invité. A todos ustedes, amados hermanos, este es un día donde el amor de Cristo nos va a invadir.
Si tenías dolor en tu corazón, dice, yo llevé tus dolores. Tal vez te diga de un hueso como del alma, principalmente del alma. Él la va a llevar. Si tú estabas sufriendo de tu mente con grandes temores, Dios se los va a llevar. Porque Él dijo, yo soy tu pronto auxilio en medio de toda tribulación. Dios no viene a juzgarte. Un día va a ser nuestro juez. Ahorita es nuestro redentor. Por eso ahorita es cuando está la oportunidad. Usted no es malo, si no estuviera ni aquí tampoco. Que tenemos errores todos, sí, pero vamos a buscar no tenerlos. Vamos a hacer buenas obras. Hoy es día de respuestas. Iglesia, qué gusto verte hasta el final. En Vida Nueva creemos en la bendición del dar, por lo que si tu corazón está dispuesto a dar, te dejamos nuestra información. ¡Nos vemos!